vamos a hablar de él, de JFK, de su corta presidencia y de todo lo que había detrás de eso y qué es lo que él quiso hacer que llevó a ese desenlace. JFK fue un presidente icónico que definió toda una era. Aunque fue colocado en el poder por su poderoso padre, que movió todas las influencias para lograrlo, pensando que su hijo iba a seguir con lo que era su ideología elitista. Parece que, JFK estaba intentando cortar los hilos que hacen que los presidentes norteamericanos, y en realidad los de todo el mundo, sean títeres del gobierno en la sombra. Y el posterior asesinato fue un punto de inflexión en la historia del mundo, podría decirse. Y él representaba una nueva era, era el rostro perfecto de esa nueva era. Tenía un carisma natural, tenía buenos modales, que fueron explotados plenamente por los medios de comunicación para convertirlo en una celebridad. Sin embargo, los sentimientos de esperanza y de optimismo que él había generado no eran solamente una ilusión fabricada por los medios de comunicación en la campaña presidencial que estaba moviendo el padre con otros fines a los que realmente tenía el hijo. Los registros muestran que en realidad trató de provocar cambios significativos en su país, enfrentándose cara a cara con las organizaciones más poderosas que lo controlaban, la CIA, la Reserva Federal y las grandes compañías petroleras, a grandes rasgos. Y fue la era en la que empezaron los medios de comunicación. Y él se supo adaptar muy bien a esta nueva era de los medios de comunicación, incluso antes de convertirse en presidente. En el 60, por ejemplo, él se enfrentó a Richard Nixon en el primer debate televisado de la historia de Estados Unidos, y el desenlace ahora es legendario. Mientras que Nixon se veía pálido, enfermizo, sudoroso, nervioso, JFK contrató a expertos y maquilladores para que luciera de una manera espectacular a través del ojo de la televisión, porque sabía muy bien cómo funcionaba la cosa. Las encuestas posteriores al debate fueron bastante reveladoras. Una ligera mayoría de los radioescuchas, así como lo llamaban en ese momento, pensó que Nixon era el ganador del debate, mientras que los que lo habían visto por televisión proclamaron ganador a JFK. La importancia de la imagen. Y eso le dio una lección a todos los futuros políticos. La lección de que en la era de la televisión la política era un tema de apariencias a partir de ese momento. Porque la gente, al ver a los candidatos discutiendo, ahora podía decir: me gusta este, me gusta aquel, no confío, ve las posturas, cosas que antes con la radio solamente se podía basar uno no solo en lo que decían, sino quizás, en el tono de la voz, pero el ver a la persona ya es otra cosa, y tuvieron que lidiar con eso. Y esto del debate fue un factor importante que condujo a la victoria a JFK. Y ese fue solo el comienzo de lo que se llamó la era Camelot. Después de su toma de posesión, el discurso inaugural de JFK sacudió a toda la nación y hoy en día es ampliamente considerado como el mejor discurso en la historia de Estados Unidos. Y la famosa frase que dice: mis compatriotas, no pregunten qué puede hacer su país por ustedes, pregunten qué pueden hacer ustedes por su país. Eso pasó a la historia.
Bueno, por supuesto que se convirtieron en celebridades, la familia Kennedy, en cuanto a John y Jackie y los hijos. Aparecieron en páginas de revistas, revistas de moda, marcaron tendencia porque además eran jóvenes, eran bonitos, es decir, era el sueño dorado. Más allá e independientemente de lo que él hiciera en la política. Digamos que como imagen eran una imagen perfecta. Y el tema de la televisión fue muy importante y él fue el primero, por una cuestión cronológica, porque la televisión surgió en esa época. Y él fue el primer presidente en tener conferencias de prensa y discursos públicos transmitidos en vivo por televisión. Y eso fue una nueva forma de hacer política en Estados Unidos. Todos los que vinieron después se tuvieron que adaptar, pero él se tuvo que adaptar sin tener algo previo de qué agarrarse. Así que fue algo bastante natural como lo hizo, porque fue quien debutó con esto. Así que él fue el primer presidente en estar completamente presente en la arena de los medios de comunicación para crear un fenómeno mundial, y así cambió para siempre el mundo de la política. Y a él lo ayudaba la naturaleza, lo ayudaba con esto de los medios, porque él tenía encanto, tenía carisma, era atractivo, es decir, si hubiera sido otro, quizás no hubiera tenido el mismo impacto. Fue una fusión, es decir, el que haya sido el primer presidente en poder utilizar los medios masivos fue realmente una combinación atómica. Y esa época también fue la época más oscura de Hollywood. Y como él disfrutaba de este estatus de celebridad, estaba muy metido con todo lo de Hollywood porque además todos querían estar con el presidente y además aparecer en los medios con el presidente. Además de lo que ya vimos y vamos a seguir viendo, de cómo era el blanco, se transformó en el blanco que había que sacar del medio, como después lo hicieron, pero previamente a eso probaron con todos los controlados mentales que había por ahí. Entonces, de alguna forma, él participó en todos estos aspectos oscuros de Hollywood. Esa década del 60 fue cuando Hollywood estaba orientada hacia la explotación sexual, el control mental, el ocultismo. Y él fue gran amigo de los principales exponentes: Frank Sinatra, Peter Lawford, Sammy Davis Jr., que eran tratantes de esclavos MK y conectados con la iglesia de Anton LaVey, como ya vimos. Un capítulo aparte merece la historia con Marilyn, que va a tener su video. Y Bob Hope, del que ya hablamos también. Los programadores como Anton LaVey y Jerry Lee Lewis. Todos personajes a los que incluso nosotros hemos visto, a los que hemos querido. En algunos casos, como el de Marilyn, fue una víctima. No hay nada que reprocharle. Pero a los otros, de los que hemos disfrutado películas, música, y después uno se entera que fueron programadores, eso es pesado, porque eso saben muy bien lo que están haciendo. Frank Sinatra era un administrador de esclavos. Manejó los esclavos de Bob Hope cuando Bob Hope los prestó a Sammy Davis Jr., a Dean Martin
Peter Lawford, Joe Bishop. Y todos estos se juntaban con los Rockefeller y los Rothschild. Esto lo cuenta, es muy interesante, lo cuenta Fritz Springmeier. Y hay archivos del FBI que publican las fiestas que hacían, a los que asistían todos, lamentablemente incluidos los políticos y entre ellos los hermanos Kennedy. De ahí surge la relación con Marilyn, de los dos, que era una gatita. También estuvo con Jane Mansfield, de la que vimos que era sacerdotisa de la iglesia de la Bay. ¿Qué se puede decir de todo esto? Fue una época marcada. Y claro, también tenía relaciones comerciales con varios socios durante su presidencia que estaban metidos en todo esto. Pero es como todo, ¿no? A veces el estar relacionado con gente de dudoso proceder no tiene por qué manchar a la otra persona. Es decir, muchas veces por ver una foto o por saber que hay una relación comercial, enseguida tildan a la persona que está ahí como parte de todo, parte de lo mismo. Y no necesariamente es así. Eso de marcar con el dedito inmediatamente, sin ponerse a mirar, a investigar cuál fue la verdadera relación, está muy a la orden del día. Lo mismo que con la simbología. Porque tal o cual tiene tal dibujo. Bueno, hay que ver, esa persona es consciente de lo que se está poniendo o no. Acá el tema es cuando la cosa se hace de forma consciente. La persona sabe en qué está metido la otra. Y si lo sabe, ¿participa o no participa? Entonces, cuando se llega sobre todo a ciertos niveles de poder, cuando se es el presidente, es lógico aparecer en fotos, en reuniones, en muchas cosas, con gente que es un desastre. Y a veces ni se dan cuenta que les están sacando una foto con esa persona, porque la persona aparece por atrás, sacan la foto y nadie se entera. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de acusaciones. No es por defender a nadie en particular. Hay que mirarlo con todos, hasta con el más execrable de todos, hasta con Bush. Hay que mirar, bueno, en esta foto, ¿por qué está en esta foto con tal o cual persona? ¿Por qué está haciendo este gesto? Aún sabiendo que está metido en todo eso, hay que poder discernir y diferenciar. Aunque hay una tendencia, obviamente, que uno conoce, entonces puede llegar a una conclusión certera. Pero, bueno, en este caso también sabemos que muchas veces hay que transar para poder sacarse de encima algunas cosas. En el caso de Kennedy, se sabe que para llegar al poder a través de su padre, que fue el que movió los hilos, él lo permitió. Él permitió hacer acuerdos con la mafia, con muchas organizaciones para llegar a ser presidente. Porque el objetivo era ese, para poder después desarticular todo. Entonces se le puede criticar o no por esto, pero es que a veces no queda otro remedio. La solución, si no, es quedarse en su casa. Lo mismo que cuando los meten en masonería. Bueno, hay que ver a qué grado llegan. ¿Qué hacen con eso? La masonería es lo peor que hay.
Pero no todos los masones son malos. Mucha gente dice, no toda la masonería es mala. Yo más bien diría, no todos los masones son malos. La masonería sí es mala. Hay que ver qué grado tienen, a dónde llegaron, qué hicieron. Muchos entran y se van. Y porque haber tenido un pasado masón no es una persona mala, al contrario, si se salió, por algo es. Si se salió es porque cuando vio lo que vio, no le gustó y se fue. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con esto, con las generalizaciones, con respecto a las personas. Las instituciones son las instituciones y están ahí creadas para algo. Pero hay que ir caso por caso. Y esto hablando en general, ¿no? Porque surge de esto de decir, bueno, pero él tiene fotos, participaba en fiestas, bueno, era el presidente. Hay que ver qué hacía después en la política. Y en la política vemos que la intención era desarticularlos. Entonces, ahí ya nos podemos plantear separar quizás algunas cosas, algunas maneras de ser, si lo engañaron o no lo engañaron. En muchos aspectos hubo engaños. Y en otros también se hacía el tonto. Pero vemos que no fue suficiente porque terminó como terminó. Es muy sencillo. Si hubiera pertenecido a la élite de pleno, si hubiera hecho lo que le decían que tenía que hacer, no hubiera terminado de esa forma. Es decir, tenía un pie adentro y uno afuera. Y fue el único o uno de los únicos que hizo eso. Todos los demás estaban totalmente metidos dentro. Y a pesar de estas fiestas y distracciones, JFK lidiaba con problemas gigantescos. El aumento de los derechos civiles, la Guerra Fría, Vietnam, Castro. Y también tuvo problemas menos conocidos. Tenía los problemas de ver a la élite controlar todo. Que él era un títere, o que pretendían que fuera un títere. Que los grupos de poder trabajaban con total independencia del gobierno. Y en lo que pareció ser un intento de devolver el poder y la influencia a los representantes elegidos democráticamente, JFK se enfrentó a la CIA. Se enfrentó a la Reserva Federal, eso lo vimos en un video, cuando él incluso hizo imprimir billetes de dólar que tenían una marca con otro color. Eso está explicado. Hacer eso, bueno, y terminar como terminó, era lo mismo. Y ponerse en contra de las principales compañías petroleras, con los Bush a la cabeza. Enfrentarse al complejo militar industrial. Así que, y ahí está la prueba, ¿no? Los dólares Kennedy, que se retiraron después de la muerte de Kennedy. Y que tenían ese color, los sellos eran de color rojo. Y simplemente eran billetes emitidos por el gobierno y no por la Reserva Federal. Imagínense eso, que el gobierno emitiera sus propios billetes aparte y separados de los que emitía la Reserva Federal, que es una entidad privada. Y esa orden ejecutiva
que fue el esfuerzo de Kennedy por transferir el poder de la Reserva Federal al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, reemplazando las notas o los billetes de la Reserva Federal con certificados de plata. Esa orden ejecutiva, que bueno, le valió entre otras cosas lo que pasó. Y fue la época también en que la CIA fomentaba revoluciones, financiaba grupos armados, asesinaba líderes para obtener el control de diferentes partes del mundo, los golpes. Y durante la presidencia de Kennedy, la Guerra Fría provocó las guerras proxy, las de Vietnam, Laos, Cuba. Él fue quien en el 61 autorizó la Bahía de Cochinos, que terminó mal. Donde dicen, hay un video al respecto, donde se dice que, bueno, se hizo una especie de trampa, ¿no? Para que Castro ganara cierta imagen. Y que fue un fracaso, obviamente. Y Kennedy habló con un funcionario del gobierno después de esto, diciendo, quiero fragmentar a la CIA en 1000 pedazos y esparcirlos por el viento. Unos meses más tarde, el director de la CIA, Allen Dulles, el director de planes, Richard Bissell, y el subdirector George Cabell, fueron obligados a renunciar. Esto es ponérselos en contra total y absolutamente, porque renunciaron, pero seguían ahí manejando todo. Y a Dulles lo pusieron en la comisión Warren. Así que, bueno, con lo que tiene que ver con Vietnam, en los últimos días de su administración, él tomó medidas para reducir la cantidad de tropas estadounidenses, mientras quería lograr finalmente una retirada total. Él quería una retirada de Vietnam luego de lo que sería su reelección en el 64, y estaban en contra tanto Lyndon Johnson como el secretario de Defensa McNamara. Y lo dijo incluso en un discurso. Pero bueno, 4 días después de su muerte, Lyndon Johnson aprobó el memorándum que anulaba la retirada y fortaleció la participación de Estados Unidos en Vietnam. Creo que es más que obvio y es evidente, ¿no?, lo que pasó. Y el tema de las petroleras, disfrutaron siempre de grandes privilegios y de mucha influencia en Estados Unidos. Desde el año 26, las compañías petroleras se habían beneficiado con exenciones fiscales, incluida la asignación por agotamiento del petróleo, que les permitía quedarse con el 27.5% de sus ingresos libres de impuestos. ¿Y qué quiso hacer Kennedy? Propuso eliminar la asignación por agotamiento de petróleo, el principal incentivo fiscal para las compañías petroleras. Eso, las estimaciones mostraron que eso les iba a costar a las petroleras de Texas 300 millones en ganancias cada año. También aprobó la ley Kennedy, una legislación que molestó especialmente a las compañías petroleras. Obviamente, después de su muerte, Johnson abandonó estos planes por completo. Y con Kennedy pasa algo, que es muy fácil deificarlo o calumniarlo, porque hay un poco de todo. Pero la verdad es que, bueno, en principio fue un hombre producto de su entorno, de esta élite. Surgió así llegó a presidente. Y pertenecía a una de las familias que forma parte de la élite. Y por eso se mezcló con el lado oscuro de Hollywood y todo ese mundillo. Sin embargo, a nivel político,
fue en contra de los intereses de esa élite, en múltiples ocasiones. Tomó medidas audaces, podríamos decir, para limitar los poderes de las organizaciones que actúan en total secreto. Fue en contra del gobierno en la sombra y fue asesinado. Creo que está todo dicho. Y como dije antes, un pie adentro y un pie afuera. Lo importante es lo que hizo con el pie afuera. Porque el pie adentro lo tenía de nacimiento. Pero fue lo suficientemente independiente como para poner un pie afuera y tratar de sacar el que le quedaba adentro. Pero no lo dejaron. No podía un hombre solo ir en contra de todo eso. Porque nadie lo apoyaba. Su hermano, que terminó de la misma forma. Así que, bueno, ese fue JFK. El mejor presidente que tuvo Estados Unidos, aunque tuviera una presidencia corta, a pesar de pertenecer a la élite y a pesar de estar rodeado de lo que estaba rodeado y de relacionarse con los que se relacionó. Sin dudas, un gran presidente, más allá de cuestiones que tienen que ver con el entorno y de la que no podía escapar porque además si no, no lo hubiéramos conocido, no hubiera llegado ahí. Pero, ¿qué podría haber pasado si hubiera podido hacer lo que quería, no? Hubiera sido muy interesante, lamentablemente, y como era lógico, no lo dejaron. Pero es que tampoco tenía respaldo. Así que, bueno, nos quedamos con la incógnita, con las ganas, pero sabiendo que alguien, por lo menos, quiso hacer algo desde dentro, perteneciendo a ese grupo. Y ya es algo, sabiendo que le iba a costar la vida. Tanto él como su hermano, por supuesto. Siempre hay que recordar también a Bobby, que ni siquiera llegó a presidente, pero que pretendía hacer lo mismo que pretendía su hermano. Y esos fueron sus finales.